Mis queridos hermanos y hermanas, vamos a escuchar la palabra de Dios, el Evangelio del día, para ver en primer lugar lo que quiere decirme a mí, lo que quiere decirte a ti. Porque la palabra de Dios, nosotros la leemos con el sentido de que nosotros escuchemos lo que Dios nos dice. Tu oración personal, mi oración personal, soy yo hablándole a Dios. Y vuelvo y repito, cuando leemos las Santas Escrituras, la palabra de Dios, es Dios hablándole a su pueblo, a nosotros. Y cuando nosotros oramos, le hablamos a Él. Ten esa fe y esa certeza de que tú le hablas a un Dios que no es sordo, a un Dios que nos escucha. Amén. Vamos a escuchar el Evangelio que está tomado de San Juan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos dice, en aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó, les he hecho ver muchas obras buenas, por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron, oigan bien, pueblo de Dios, no te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia. Porque tú siendo hombre, te hace Dios. Jesús les replicó, ¿no está escrito en su ley, yo les digo, son dioses? Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, lo que siempre he dicho, que Dios es el único que promete y cumple. No puede fallar y no puede fallar la Escritura. Eso entre paréntesis en el prefacio. A quien el Padre, vuelvo y le digo, si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, a quien el Padre consagró y envió al mundo, dicen ustedes que blasfema porque dice que es hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean en las obras, para que comprendan y sepan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se le escabulló de las manos. Se marchó donde antes había bautizado Juan y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, para mí, hoy me enseña, valga la redundancia, que ruso no va a ser fácil, no va a ser fácil para mí ganarme el reino de los cielos. No va a ser fácil para ti, mi querido hermano y hermana, que a veces nos quejamos en el grupo de oración, en la iglesia, en la comunidad donde nos invitan. Y a veces orando, pero ¿por qué hay tantas cosas? Y si a Dios es que yo le sirvo y tanta prueba y tanto. Hay otro pasaje de la Biblia que dice, si te has decidido servir al Señor, tú sabes lo otro. ¿Cómo dice? Si te has decidido servir al Señor, y los que no lo saben, prepárate para la prueba. Guerra avisada, como decimos los humanos, no mata soldados. Guerra avisada. Mira, voy para allá a atacarte. Ya tú te puedes, ahí viene. Ahí. Pero si no, si yo voy sin avisarte, puede hacer que tú no te des cuenta y yo te dé el tablazo. Pero guerra avisada no mata soldados. El Señor dice, si te has decidido seguir al Señor, servir al Señor, prepárate para la prueba. Entonces vemos que para Jesús no fue fácil profesar de que Él está en el Padre y el Padre está en Él. De que el Padre es el que le encomienda las obras y todo lo que tiene que hacer y decir. Entonces Él lo dice, en aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Oigan, señores, a Jesús, a ese que nosotros adoramos cada jueves en la Eucaristía, a ese Jesús
que vamos a glorificarlo este domingo 2 de abril. Hosanna en el cielo. Y eso mismo que lo exaltaban, que le decían Hosanna en el cielo, eso mismo le querían echar mano. Y eso mismo lo van a agarrar. Pero no porque por voluntad de ellos, sino por voluntad del plan salvífico de Dios. Porque ustedes creen que Jesús se le escabulló a ellos, a los maestros de la ley, a los demás en medio del pueblo, porque sí, porque se le escabulló y ya, se le escapó, vamos a decir, para que entiendan más fácil. No, esa fue la voluntad de Dios, porque aún tenía que seguir cumpliéndose la narración de su voluntad, de su plan salvífico, que era Cristo ser entregado, burlado, ultrajado, rechazado, olvidado, traicionado, entregado y demás, y luego crucificado, para luego estar resucitado. Amén. Entonces vimos que querían apedrear a Jesús. Él les replicó: les he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre, y ni así creemos. El Señor está sanando por allí. El Señor está liberando. El Señor transforma la vida del ser humano que abre su corazón en la Eucaristía, y no creemos. No seguimos, no servimos a Dios. Les he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? ¿Por cuál de ellas no siguen el camino de Dios? ¿Por cuál de ellas tú no le sirves a Dios? No te decides de una vez y por todas, como dice en Santiago. Corazones indecisos, decídanse. Hoy Dios me sanó, ay Dios qué bueno, Dios de esto, Dios de lo otro. Después el fin de semana, romo, fulano y Dios, que Dios ni Dios. Corazones indecisos, porque está floja nuestra oración, nuestra comunicación con Dios. Y termino, queridos hermanos, termino diciéndole que Jesús se tuvo que ir hacia el otro lado del Jordán, por donde Juan bautizaba, por donde paraba Juan, bendito sea Dios, tuvo que retirarse Jesús. Y dice, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo. Y a Juan lo seguía a multitudes, igual que a Jesús. Lo seguía. Juan y Jesús eran contemporáneos, porque María, cuando fue a visitar a su prima Isabel, a la madre de Juan, Isabel ya estaba en el 6º mes, que lo dice la Escritura en Lucas, que María se encaminó hacia su prima Isabel, ya está en el 6º mes de su embarazo, porque para Dios nada hay imposible. Y al llegar María con Jesús en su vientre, al escuchar Isabel su saludo, dice Isabel que al escuchar tu saludo, el niño en mi vientre dio alto, saltó de alegría, bendito Dios. Entonces Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Muchos creyeron en él allí. Mis queridos hermanos, creamos, y no solamente creer, cualquiera cree en Dios, sino creámosle a Dios. Creer en Dios no es lo mismo que creerle a Dios, porque creer en Dios lo puede decir cualquiera, pero creerle a Dios es creerle en medio de la prueba, es creerle aunque yo no te sienta, es creerle aunque yo esté hundido en lo más profundo, así como estaba aquel profeta en lo más profundo de las aguas, en la boca del pez. Bendito sea Dios. Y aún así creyó en Dios. Creamos en Él aunque estemos pasando la que estemos pasando, porque algún día veremos la gloria de Dios. Amén. Bendiciones.